¿Sientes que tu autoestima es muy baja? ¿Has intentado aumentarla, pero con poco éxito? ¿Sientes que esa autoestima baja es lo que causa muchos de tus problemas? Entonces quédate en este episodio. Hoy hablaremos de autoestima y no como usualmente se hace, no. Hoy no lo haremos de esa manera. Es decir, no te daré tips para aumentar tu autoestima, sino que te diré por qué esos tips no te han servido ya sea por completo o te sirven más bien de manera momentánea. Y te contaré por dónde debes iniciar a aumentar esa autoestima. Sin este prepaso, diría yo, es imposible que lo logres. Haremos un ejercicio teniendo eso claro. Entonces, empecemos. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica, experta en ansiedad y en depresión. Y empiezo por contarte que al iniciar terapia me han dicho cosas como estas. Si solo pudiera tener más autoestima, estoy segurísima de que mi depresión desaparecería. O he leído que aumentar mi autoestima podría curar mi ansiedad. O cosas como si logro tener más autoestima, entonces el apego ansioso que tengo por mi pareja va a desaparecer. O esta otra. He estado intentando decirme afirmaciones positivas todos los días para aumentar mi autoestima y no tener más estrés, más depresión o perderle miedo a hablar en público, diferentes cosas. Y te digo, estas frases reflejan algo y es la simplificación de los problemas en salud mental y subrayan esa idea de que mejorar la autoestima por sí sola es la solución a diversos trastornos emocionales y psicológicos. Y esto no es así. A menudo se promueve esa idea de que incrementar la autoestima es la panacea para una amplia variedad de problemas psicológicos. Si te has dado cuenta de esto, problemas de pareja, aumenta tu autoestima. Problemas en las relaciones con amigos, aumenta tu autoestima. Depresión, aumenta tu autoestima. Ansiedad social, aumenta tu autoestima. Y así me puedo quedar. Es decir, esta creencia ha llevado a una sobrevaloración del concepto de autoestima, asumiendo erróneamente que con solo elevarla ya vas a lograr resolver todo en tu vida. Sin embargo, esa perspectiva es bien simplista y no captura la gran complejidad de nosotros como seres humanos y tampoco de la salud mental, muchísimo menos. Y acá te digo, no me malentiendas, la autoestima es muy importante, muy. Es solo uno de los muchos componentes del bienestar psicológico. Por ejemplo, situaciones como la depresión, como la ansiedad, tienen raíces multifactoriales, incluyendo factores biológicos, sociales, psicológicos, que no pueden ser abordados únicamente con el enfoque de mejorar la percepción que tienes de ti mismo, de ti misma, es decir, con el enfoque de mejorar la autoestima. No puede ser lo único a trabajar. Por otro lado, enfocarse de manera excesiva en la autoestima puede llevar a ignorar o a minimizar la importancia de otros muchos aspectos que son críticos, como la autocompasión, la resiliencia, la capacidad para regular emociones, los procesos cognitivos, las habilidades, etc. Entonces necesitamos reconocer esa complejidad de nosotros como seres humanos. Es decir, claro, puede que necesites trabajar en aumentar tu autoestima, sí, pero no es lo único a trabajar. Existen muchas otras cosas más. Y también sé que sí suena abrumador, pero es real. Entonces, hablemos de la autoestima. Es un aspecto fundamental de nuestro bienestar psicológico, pero está rodeada de muchos mitos y de muchos malentendidos. Uno, quizás de los mitos más comunes, es la idea de que la autoestima puede mejorarse rápidamente mediante afirmaciones positivas o que alcances logros
externos, como el éxito en tu trabajo o popularidad social, por ejemplo. Claro, esas estrategias pueden ofrecer un impulso temporal, pero no van a abordar las raíces profundas de cómo realmente te sientes acerca de ti. Muchas personas aplican esas soluciones que son superficiales y pues no van a tener éxito. Por ejemplo, quizás hayas intentado afirmaciones positivas, decretos. En tus mañanas empiezas así el día antes de participar en una actividad social, por ejemplo, con la esperanza de sentirte más valorado, más valorada o adoptar esa fachada de confianza sin tratar las inseguridades subyacentes, ese fake it until you make it o ese finge hasta que lo logres, ¿no? Esas acciones, aunque bien intencionadas de tu parte, a menudo resultan insostenibles porque no te permiten enfrentar las verdaderas razones de por qué se está dando esa autoestima baja. Razones que suelen estar ancladas en percepciones internas que son negativas, en experiencias pasadas que no están resueltas, entre muchísimas otras variables. Ahí me puedes estar preguntando, entonces, Maggie, ¿cómo aumento esa autoestima? Ya sé que no es lo que me resolverá todos mis problemas, ya sé que no es tan fácil como decirme autoafirmaciones, ni se trata de empezar a tener más logros, va mucho más allá, ya lo tengo claro. Bueno, pues más que decirte cómo aumentarla, te diré por dónde específicamente empezar. Te indicaré ese paso previo a dar para que aumente tu autoestima, para que ese aumento pueda darse. Y fuera de decirte por dónde empezar, te diré cómo hacerlo. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues por solucionar un error fundamental que se comete, omitir el principio, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es un paso crucial para una mejora real, genuina, y que sea posible aumentar la autoestima. Cuando inicias ese proceso de autoconocimiento, identificas y desafías pensamientos y creencias que son limitantes sobre ti, por ejemplo, ¿no? Y el autoconocimiento implica algo y es una exploración honesta y profunda de tus valores, de tus miedos, de tus deseos y de la forma que te ves a ti en este mundo. Hace posible, a manera como de llave de ingreso, a fortalecer tu autoestima. Y fuera de llave de ingreso, también se establece como una base sólida para un crecimiento personal duradero y significativo. Entonces, ahora sí, metámonos en ese primer paso, en el paso del autoconocimiento. Empecemos por una cosa, entender qué es eso del autoconocimiento desde una perspectiva psicológica. Ese término se refiere al conocimiento integral que tienes de ti, incluyendo tus pensamientos, tus emociones, tus motivaciones y tus comportamientos. Lo interesante es que el autoconocimiento no es estático, evoluciona contigo y cambia a medida que pasan pues los años, tienes más experiencias, creces más. Entonces, ¿por qué es tan vital ese autoconocimiento para la autoestima? La autoestima se construye sobre la base de cómo te ves y cómo valoras eso que ves. Sin un entendimiento profundo de tus verdaderas necesidades, de tus verdaderos deseos y miedos, va a ser muy difícil construir una autoestima saludable. El autoconocimiento te brinda esa claridad, permitiéndote tomar decisiones más alineadas con quien realmente eres. Lo que va también, a su vez, pues aumentar, reforzar tu confianza y tu respeto por ti. Entonces, ahí te puedes estar diciendo, ok, pero ¿y cómo inicio ese proceso de autoconocimiento? Primero, bajándote de los sesgos, de ideas vendidas, de que se requieren retiros espirituales, subir al Everest, de irte a vivir con los monjes, de tener una vida zen, de usar psicodélicos, de salir del mundo capitalista, de meditar por horas cada día para que se dé el autoconocimiento. Es que cuando lo ponen así, tú tienes hijos, familia, cuentas que pagar, una profesión que construir, tú dices, no, 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 eso de autoconocimiento no es para mí. Pero te digo, el autoconocimiento es para todos y puedes hacerlo. Claro, puede llegar a ser muy abrumador y de alguna manera
frustrante para muchos. Por una cosa, diría yo, es porque no tiene fin. Bueno, lo tiene cuando te mueres, pero me refiero mientras estás vivo, el proceso continúa y conoces, descubres algo de ti y eso abre 5 puertas más. Digo yo, en vez de verlo como frustrante, míralo como divertido, desde esa curiosidad y desde el asombro, ese poder decir, wow, esto soy yo. No tienes que hacerlo solo y mucho menos de una sola sentada. Y también necesitas saber algo, cuándo detenerte. Esto es muy importante, como en todo, ¿no? Saber cuándo detenerse. Y te digo, esto ya lo he visto y lo he visto varias veces. Recuerdo, por ejemplo, un paciente con un cuadro de ansiedad altísimo que se dio por un proceso desbordado de autoconocimiento que lo llevaba de curso en curso, de libro en libro, de gurú en gurú, hasta el punto que dejó de tener tiempo con su familia por completo por su proceso de autoconocimiento, que se frustraba por no poder aplicar todas las fórmulas que le recomendaban sus gurús. Y llegó a mí porque debía volver a la oficina luego de ese tiempo de trabajo online que nos regaló la pandemia. Y él sentía que no podía salir de casa. Y no podía, ¿por qué? Por una agorafobia. Y su nivel de preocupación de que estando en la oficina no iba a tener el tiempo, el espacio suficiente de seguir en ese autoconocimiento que se había vuelto una cárcel. Lo tenía esto sin poder dormir. Ojo, si te está pasando esto, te estás obsesionando con tu autoconocimiento, por ahí no es. Llegaste a este contenido, busca ayuda psicológica. Entonces, retomando, quiero que en este episodio te vayas con el trabajo algo iniciado, con una lista de preguntas para que inicies. Te doy algunas recomendaciones súper claves antes de iniciar. Lo primero, date permiso para no tener todas las respuestas de inmediato porque es imposible. Este es un proceso de descubrimiento y cada paso que vas dando es valioso, entonces requiere de paciencia y de tiempo. Responde con la mayor sinceridad posible. No es un examen, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Es un ejercicio para conocerte mejor. Entonces, obvio, honestidad radical. Escribe. No solo ayuda a que organices tus pensamientos, sino que también permite que crees un registro que puedes llegar a entrar a revisar y reflexionar. Y ten en cuenta que tus respuestas pueden cambiar con el tiempo. Esto es normal y es parte del crecimiento personal. Permítete cambiar y evolucionar sin juicio, es decir, ser flexible. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son tus valores más importantes en la vida? Más importantes. Piensa en esos principios que te dicen a ti cómo actuar y cómo reaccionar en diferentes situaciones, cómo responder. Estos pueden ser, por ejemplo, la honestidad, la lealtad, la justicia y muchos otros. Entonces considera cómo esos valores influyen en tus decisiones diarias. Explora esos principios que guían tus decisiones y acciones diarias. Ahora la siguiente, ¿qué te motiva en la vida? ¿Qué te hace sentir realmente vivo? Cuando reflexiones sobre esto, es qué te impulsa a levantarte cada mañana. Puede ser tu familia, una pasión, una meta que tienes establecida. Identifica esas actividades que te llenan de energía, que te llenan de alegría. Identifica esas actividades o esas experiencias que tú dices, wow, acá me siento conectado, vibrante en esto. Y también piensa en esos momentos en donde te sientes más entusiasta, más activo. Son actividades sociales, son actividades recreativas, son actividades intelectuales. Esa reflexión va a ayudarte a orientar tu vida hacia más de estas experiencias, pero a través del autoconocimiento. La siguiente pregunta, ¿cuáles son tus miedos o tus inseguridades más profundas? ¿Te lo has preguntado? Abordar tus miedos definitivamente va a requerir valor. Darse uno cuenta que tiene miedo a ciertas cosas que de pronto tú compartirías o no llegarías a compartir con amigos o con algún conocido. Identifícalos. Esos temores que te frenan, ya sean, no sé, miedo al fracaso, al rechazo, miedo a lo desconocido, a la muerte, bueno, pueden ser tantos, importante que los identifiques. La siguiente pregunta.
¿Cómo te defines en términos de autoconcepto? Te explico un poco acá. Y es que consideres cómo te ves a ti mismo, tanto con tus cualidades positivas como con esas áreas de mejora. Tener un autoconcepto positivo no es decir soy perfecta en todo. Se trata de reconocer tus habilidades y las áreas de mejora. El autoconcepto se refiere a esa imagen que tienes de ti y que incluye diferentes áreas como la inteligencia, tu apariencia física, tus habilidades sociales, tus habilidades emocionales, entre muchísimas otras cosas más. Pero con que evalúes esa ya tienes harto trabajo. Es una visión integral que abarca tanto esas percepciones como tus creencias, como tus capacidades y como tu identidad. Es bien importante entender tu autoconcepto y es crucial porque influye directamente en cómo vas a relacionarte con el mundo. Recuerda que ese autoconcepto, en vez de llamarlo positivo, es un autoconcepto realista. Va a mejorar tu confianza y tu capacidad para enfrentar desafíos, mientras que un autoconcepto débil, distorsionado, va a limitar tu desarrollo personal y quizás hasta profesional. Ahora, ¿cómo explorar ese autoconcepto? Pues necesitas reflexión personal, sentarte contigo mismo a reflexionar sobre cómo te describes a ti, qué palabras utilizas, son positivas, realistas, neutras, negativas, ¿cómo son? Y la otra parte, hacer esa autoevaluación de las diferentes áreas de tu vida y evaluar cómo te sientes con respecto a cada una de ellas en términos de mi concepto. ¿Te sientes exitoso, inteligente, amable, deficiente? ¿Cómo te sientes en esas cosas? Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo te percibes a ti y cómo crees que los demás te ven? Esa pregunta es clave para entender la relación entre tu imagen, autoimagen, y cómo te presentas al mundo y va a revelar discrepancias entre esa visión interna y la percepción que tienes de la percepción de los otros. Es bien importante, por ejemplo, en términos de autoconocimiento, darte cuenta que sí, soy una persona muy amable, pero las otras personas piensan que soy una persona seca o que soy una persona callada, vanidosa, y no tiene nada que ver con mi autoconcepto. Mi percepción de mí dista de lo que ven las otras personas. Darte cuenta de eso, eso te permite conocerte más. La siguiente pregunta, ¿cuáles son tus patrones de pensamiento automático? Fíjate las preguntas que te voy dando, escríbelas. Observa tus pensamientos recurrentes, esos que surgen en situaciones de estrés o de conflicto. ¿Son positivos, tipo de yo voy a poder con esto? ¿O tiendes a la autocrítica de otra vez yo en otro problema, otra vez es mi culpa? Y ni siquiera te lo preguntas, te lo estoy formulando como pregunta, pero ni siquiera te lo preguntas, lo das como una afirmación. Ahí viene la pregunta, diríamos que base, decir, la base más sólida y quizás en la que sí apuntan muchos tips cuando se trata de aumentar la autoestima, que tiene que ver con reconoce cuáles son tus principales fortalezas y tus principales debilidades. Y es que enumerarlas, tener una lista de esas áreas de desafío y ser honesto, honesta sobre esas debilidades, te va a permitir trabajar en ellas, pero antes de trabajar en ellas, es más permitirte reconocerlas. Eso ya es un gran paso. Cuando ya tienes tus fortalezas aclaradas, puedes engancharte en ellas y allí apoyarte. La siguiente pregunta, bien importante, es tú, ¿cómo manejas el estrés y cómo manejas esas emociones difíciles? Es importante que analices cómo reaccionas ante la presión, ante el desafío, ante esas circunstancias difíciles. ¿Cuáles son tus estrategias de afrontamiento? ¿Necesitas desarrollar nuevas técnicas o aprenderlas para manejar mejor esas situaciones? Ahí va otra pregunta, ¿no? Te estoy dando como una pregunta, un poco de explicación y después unas preguntas que ayudan como a resolver esa pregunta principal. Vamos con otra pregunta. ¿Qué roles desempeñas tú en tu vida? Todos tenemos diferentes roles en nuestras vidas. Puede ser que seas padre y que también seas amigo o que también seas jefe. Quiero que te permitas sentarte con ese rol y decir,
cómo influyes tú y qué tan satisfecho te estás sintiendo en ese rol. Y eso es muy importante, pensar en tu nivel de satisfacción con lo que estás haciendo, con esa expectativa planteada y con lo que ves que estás realizando en lo cotidiano. Eso te permite lograr mayor autoconocimiento. Vamos en la siguiente. Bueno, y de pronto acá tú vas a decir, pero no entiendo qué tiene que ver eso con la autoestima. Pues imagínate que en la medida que tú te das cuenta de que tienes este rol y que estás logrando eso, eso te permite apreciarte, darle valor. Pero cuando tú eres, no sé, mamá, amiga, tía, hermana, pero no te permites valorar lo que haces en cada rol. Sí, también darte cuenta las cosas que te falta, de pronto entregar tiempo a esa persona, ser más empática con esa persona, también esas cosas, pero necesitas valorar ese rol para permitirte conocerte, decir, mira, en este rol tengo este miedo, en este rol me falta desarrollar tal habilidad. Entonces, ten en cuenta, esto de los roles es importante para ese autoconocimiento. Sigamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu relación con la autocompasión, con la autoexigencia? Considera si te tratas ahí con esa amabilidad. De eso se trata esta pregunta. ¿Con la que tratarías a un amigo o no? ¿Eres excesivamente duro contigo? Y para eso tienes unos contenidos que hemos sacado la semana pasada y esta misma semana sobre negativismo, sobre ser duro contigo. Entonces te van a ayudar muchísimo. Te los dejo aquí abajo en la descripción. Entonces, la autocompasión, que fue la propuesta que te hice en el episodio anterior, pues es fundamental para una autoestima saludable. ¿Qué metas personales te gustaría alcanzar en el futuro cercano o a largo plazo? Esa es la siguiente pregunta. Espero que haya quedado un poco claro este tema de cómo manejas la autocrítica y la autoexigencia. Para pasar a esta siguiente, ¿qué metas personales te gustaría alcanzar? Esa pregunta de cajón que pensamos que nos harán en todas las entrevistas de cómo te ves aquí dentro de 5 años. Pues pregúntatelo tú contigo, ¿cuáles son tus metas que te gustaría alcanzar en ese futuro cercano y de pronto a más largo plazo? Eso te va a permitir conocerte, saber si son metas compradas de las que la sociedad nos va vendiendo o de las que pensamos que nos harían felices a los 30, a los 40, pero que hoy decimos, no, sabes que me doy cuenta que eso ya, no, no es importante para mí. Entonces define esas aspiraciones. Estas van a estar relacionadas quizás con tu carrera, pero también van a estar relacionadas con algo ya más personal, quizás tu familia, quizás tu salud, diferentes cosas. A medida que vas enfrentando a estas preguntas, y te digo enfrentando porque puede llegar a ser muy fuerte darte cuenta que tienes, no sé, 35, 47 años, los que sean, y no tienes claridad sobre cuáles son tus valores o cuáles son tus metas o porque te das cuenta que no estás satisfecho en los roles que tienes. Pero como te digo, con calma y con curiosidad y sobre todo con mucha autocompasión. Mírate el episodio anterior, te lo dejo en la descripción. Y es que así es que vas profundizando. Recuerda que en términos de autoconocimiento no hay respuestas correctas o incorrectas. Es así que vas a notar un impacto en tu autoestima cuando te permites dejar de buscar eso que está correcto. Dime que está bien. Acá no hay eso. Y cuando te das cuenta es que comienza a fortalecerse. Es que ya desde hacer este trabajo te empiezas a valorar más. Ahora te digo una pregunta. Autoestima, ¿no? Si tienes amigos, tú piensa en tus amigos. ¿A cuál de ellos estimas más? De los que tienes cerca. No me digas que a todos los estimas en la misma cantidad. Piensa en cuál es el que más sientes estima. Mm. Y vas a ver una relación entre a quién estimas más y a quién conoces más. De esa persona que conoces sus miedos, de esa persona que te ha permitido conocer sus sueños, de esa persona que te habla de sus fortalezas y que también te comparte sus debilidades. A esa persona que conoces más, a esa es a la que puedes tenerle más estima.
¿sí? Si realizas ese trabajo bien, va a pasar esa cosa maravillosa, que es tenerte más autoestima. Y te quiero recalcar otra, es que vas a comprender esas necesidades de manera mucho más clara, esas necesidades emocionales, y aprenderás a satisfacerlas de manera efectiva, y eso te va a brindar un mayor sentido de autoeficacia, de satisfacción personal, algo que impacta muchísimo en la autoestima. Recuerda que ese camino de autoconocimiento y de tener una autoestima más sólida es un viaje continuo. No hay una línea como de meta y porque ya llegué a los 50, porque ya llegué a los 30, tengo que tener esto. No. Ahora, si sientes que para este trabajo requieres un acompañamiento, busca un psicólogo que sepa guiarte, y ten cuidado en esto del autoconocimiento. Hay mucho charlatán, está plagado de sectas. Bueno, yo nada más te digo, ten mucho cuidado. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que la cita es los miércoles. Deja tu comentario contándome si este contenido te fue de ayuda. Escribe las preguntas que te fui dando y siéntate contigo a realizarlas. No olvides que puedes dejarme cualquier comentario, ya sea por redes sociales o aquí en el link. También me puedes dejar el tema que quieres que hablemos. Y lo iba olvidando. La otra semana te estaré hablando de aceptación. Y seguro te han dicho, necesitas aceptar eso, necesitas aceptar que esa persona es así, o en alguno de mis contenidos hayas escuchado de aceptar la emoción, aceptar el síntoma, también lo digo. Bueno, pues sí, en ese momento que lo has escuchado, que te lo han dicho, tú has dicho, pero sí, pero ¿cómo logro aceptar? O eso me suena a resignación y eso no va conmigo. Si has dicho cualquiera de esas dos cosas, pues estás súper, súper invitado, invitada a que te unas a ese episodio. No olvides suscribirte para más contenidos como este y activar las notificaciones en la plataforma que te encuentres. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.